Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a un nuevo live. Hoy día, 19 de enero del 2024, estamos aquí en vivo. Estamos aquí en vivo en TikTok y también en diferido para nuestro canal de YouTube. El día de hoy estamos comentando un tema que espero que sea de utilidad para todos ustedes. Vamos a hablar acerca del formulario virtual 710 y el tema de las NIF. Un tema que muchos nos quedamos ahí en el aire, no sabemos cómo tocarlo, no sabemos cómo trabajarlo y ahí queda el tema pendiente. ¿Ya? Vamos a iniciar entonces ya con la presentación. Un detalle importante dentro de este aspecto es señalar que desde el ejercicio pasado, es decir, no es novedad, en el ejercicio 2022 y en el ejercicio 2023, dentro de la sección de información complementaria, que vamos a proyectar en un momento más, la administración tributaria, vemos que hace un requerimiento sobre el tema de las NIF, a informar si es que nosotros estamos dentro de este tema de las NIF. Al respecto hay diferentes puntos de vista. Hay personas que me dicen, bueno, eso funciona de esa manera, debió ser así. Hay por ahí personas que dicen, no, está bien, las NIF tienen todos obligatoriamente hacerlo. Y también va a llamar la atención de nosotros en el sentido de si realmente estamos enfrentando las NIF como debería ser, ¿no? Porque muchas personas piensan un asientito o una cosita y ya está, ¿no? Y no es así, como ustedes saben. Entonces, se mantiene el tema, como ustedes sabrán. Muy bien, entonces nos apoyan compartiendo. Vamos con los saludos. A ver, Grupo TPA Consultores, que están siguiéndonos en el vivo, los principales espectadores. Nos dice acá Géminis, ¿qué tal? ¿Cómo están? A Marlene Najarro Paz y Kelly Ángela Colsi, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que nos acompañen con toda la sesión. Una duración aproximada de media horita. Si no puedes participar en la sesión, se te hace un poco tarde, recuerda, todas nuestras sesiones en formato diferido las vas a encontrar en nuestro canal de YouTube. Ya te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube, nos encuentras como CPC Dionisio Canagua, y puedes acceder a nuestros lives, ¿no? En nuestros lives no solamente son de las sesiones de TikTok, hay sesiones exclusivas de live en YouTube. Hay sesiones exclusivas de live en YouTube, también en el transcurso del día, para que ustedes sigan aprendiendo sobre diferentes temas vinculados a nuestra profesión. Bien, la historia comienza así. Hoy voy a trabajar con un formulario virtual que es el formulario virtual 710 en la versión simplificada. ¿Ya? Entonces, la versión simplificada, como tú recordarás, la versión simplificada, y lo comenté también en TikTok, ahí puedes ver, hay un videito en el cual comento. Este formulario virtual en versión simplificada, prácticamente de uso masivo, es el que se trabaja directamente en Internet. Es el que directamente se trabaja en Internet. ¿Ya? Muy bien. Un comentario en torno a esto. Nosotros tenemos secciones dentro de lo que es el formulario virtual. Tenemos secciones dentro de lo que es el formulario virtual. Tenemos una sección determinativa. Y tenemos también nosotros una sección informativa. Y dentro de la sección informativa tenemos identificación e información complementaria. Entonces, al respecto, algunos comentarios. Bien, entonces cuando yo planteo, me dicen, Dionisio, yo planteo llenado de la declaración debe tener alguna lógica para poder entender. Esto es muy importante porque al momento de llenado de la declaración, no le damos el debido alcance. A ver, Dionisio, vamos a llenar nosotros el formato de la declaración. Tenemos campos, ok. Formulario virtual 710, ok. Dentro del formulario virtual 710, ya 710, nosotros nos encontramos con una sección, nos dice sección informativa y una sección. En la otra sección lo vimos como está, sección determinativa. Ok. Perfecto. Ahora, dentro de la sección informativa, nosotros encontramos identificación y
el tema que vamos a abordar ahora, que es lo que se llama, el tema que se llama información complementaria. Información complementaria. Ok, lo tenemos acá. Complementaria. Ya. ¿Cómo enfrentar este tema? ¿Cómo enfrentar este tema? ¿Cómo trabajarlo? En primer lugar, cuando tú vas a revisar el tema desde la perspectiva del impuesto a la renta, está normalizado. Un detalle importante es, Dionisio, pero lo estoy presentando de forma incompleta. Ya, ok, ese es otro tema. Pero yo me pregunto, el hecho de que yo no presente un dato en identificación e información complementaria en sección determinativa, acá viene lo más importante. Pregunta, ¿afecta la deducción de un gasto? ¿Ya? O en otro sentido, diríamos nosotros, ¿grava algún ingreso? Es lo primero que tenemos que evaluar. O sea, si nosotros tenemos realizamos una determinada acción con respecto al llenado de esta declaración, mi primera preocupación es, no, Dionisio, está incompleto. Espérate un ratito. Lo primero digo, ¿la ausencia de esa información afecta la deducción de un gasto? O dos, el hecho de que yo no coloque una información o coloque o no coloque, significa que se va a grabar un impuesto, va a haber un mayor impuesto. Entonces, de acuerdo a eso, tú vas a poder tener un primer elemento para poder operar con tranquilidad respecto a situaciones en la declaración. Yo sé que probablemente esto, muchos colegas, todos debemos manejar NIF, pero muchos colegas me van a decir, uy, Dionisio, acá la gente, en lugar tú de apoyar a las NIF, ahorita la gente estás desanimándola. No, porque esto que les comento ahorita, usualmente no lo vas a ver en un video, en un comentario de los colegas. No sabemos cómo encasillar esto. Entonces, eso es lo primero que a mí me preocupa. ¿Ya? Entonces, el tema que vamos a abordar no es novedoso. Ya durante años, la administración tributaria ha solicitado información complementaria. Ya ha solicitado información complementaria. ¿Sobre qué? Sobre diferentes aspectos. Y entonces nosotros nos preguntamos si el hecho de que hayamos colocado o no información complementaria ha afectado anteriormente la deducción de un gasto, sí o no. Ese es el primer detalle. No, Dionisio, pero en el fondo es porque está ausente, o sea, no se coloca, está incompleto. Primero, esto puede ser motivo de un análisis por parte también de un abogado tributarista. No puede decir, está bien, digamos que está, pero es injusto, pero, o sea, ¿por qué me van a hacer pagar más? Por eso yo te digo, ¿vas a pagar más impuesto a la renta con la información complementaria o vas a pagar menos impuesto a la renta con la información complementaria? ¿Ya? Para poder tocar ese tema, vamos a ver una situación histórica y luego entramos al tema ENIF. ¿Ya? Dentro de la sección de información complementaria, hay un campo que es muy relevante. Ya, borramos rápido, por favor. Ya, es un campo que es muy relevante. Ya, entonces, a ver, vamos rápidamente con esto. Ya, bien, tenemos nosotros acá el tema de constructoras. Te lo digo en el sentido de que, bueno, este sector es un sector que trabajo en el día a día. Y ya hemos visto varias situaciones. ¿Ya? Ok, entonces empezamos con esto. A ver, entonces yo tengo acá en la sección información. A ver, vamos a ponerlo correctamente. Acá vamos a poner un poquito más ahí y ahí está. Vamos a colocarlo ahí. Información, acá ponemos información complementaria. Ok, ahora esta información complementaria que observo está referido a empresa constructora. Empresa constructora. Ya. La empresa constructora, una empresa constructora tiene que informar
si es que está aplicando el método A, si es que está aplicando el método A o el método B. Ya, método A o está aplicando el método B. ¿De qué, Dionisio? Del artículo 63. Ya, entonces, puede que un colega de nervios se equivoque y no haga lo correcto. Por ejemplo, un colega me dice, aquí, Dionisio, yo estoy aplicando el método B, pero se me fue, yo le mandé con B, pero en el fondo yo aplico el método A, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí, no? Entonces, el detalle es cómo trabajarlo, este tema. Y si es que a nosotros podemos afirmar que la ausencia de colocar aquí, elegir una opción, va a generar una pérdida de deducción o no, ¿sí? Entonces, ojo con ese detalle. Entonces, la declaración anual del impuesto a la renta, en este caso particular que les comento, si yo, por ejemplo, marqué el B y yo realmente marqué el A y yo realmente estoy en el B, ¿qué es lo que va a pasar? La administración tributaria, cuando te vaya a realizar una revisión, va a tener que tocar el tema de fondo, es decir, revisar el método B, que es el método que tú aplicas. Pero yo le coloqué la información A, es simplemente un dato, no va a afectar al tema de tu tratamiento tributario. La administración tributaria tiene que ver necesariamente esto desde el punto de vista del fondo del asunto. Eso es algo indispensable que nosotros tenemos que tener en consideración. Entonces, ojo con ese tema. Ojo con ese tema, que muchos colegas ahí vienen con esa situación y de pronto me dicen, ¿y cómo hago para seleccionar SUNAT? Me equivoqué. Mira, no te preocupes. Y si, Dionisio, ¿qué ha pasado? Acá, por ejemplo, yo no le puse nada. Yo aplico el método, pero no le puse nada. El argumento que nosotros aplicamos acá es el siguiente. Y eso lo puede contrastar cualquier abogado tributarista. Texto único ordenado del impuesto a la renta. Reglamento del impuesto a la renta. Del impuesto a la renta. Resolución SUNAT sobre el tema de declaración. Ya. ¿Dónde dice que yo debo de informar del método A o del método B en la declaración anual del impuesto a la renta? ¿Dónde dice? En el texto único ordenado del impuesto a la renta no dice nada. En el reglamento de la ley de impuesto a la renta no dice nada. En la resolución SUNAT sobre declaraciones no dice nada. Entonces, qué curioso que la información que nos pide SUNAT en la sección información complementaria no tiene un asidero legal en normatividad de impuesto a la renta ni tampoco en resoluciones. ¿Quieres otro ejemplo más claro? Sí. Yo te pregunto, los datos del contador, es información, datos del contador, ya que es un tema también bastante polémico. En el texto único ordenado de la ley de impuesto a la renta dice que tienen que ir los datos del contador. En el reglamento de la ley del impuesto a la renta dice que debe ir los datos del contador. En la resolución de superintendencia que regula el tema del formulario virtual dice que tienen que ir los datos del contador. ¿Cuál es la respuesta? No hay, no dice. Entonces, esta sección de información complementaria justamente tiene ese nombre, es porque simplemente es un requerimiento que hace la SUNAT de información a el contribuyente, pero eso no necesariamente está amparado en una norma. Ahora, la administración tributaria puede pedirte un formato de información, puede pedirte datos libremente, sí, a través de una declaración, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Entonces, si tenemos nosotros ese esquema, acá pues viene el tema.
Entonces, Dionisio, ya, ok, 63, el dato de... Con constructora me marea un poquito, ok, porque es un tema un poco avanzado, pero ahí está. Porque no todos estamos en construcción, pero con los datos del contador creo que ha quedado claro, ¿no? Porque en los datos del contador, o sea, sabemos que tiene los datos, pero ¿dónde dice? ¿No? ¿Dónde dice? No. Entonces, si es así, cuando la SUNAT nos pide esta información, NIF, ese es el tema de hoy. Cuando la SUNAT nos pide este tema, NIF, ya lo vamos a poner, nos pide información de las NIF, y particularmente se dirige a los contribuyentes. ¿A qué contribuyentes está dirigiendo? A los ingresos que tienen mayores a 150 UITs. Ya, mayores. Ya, a todos los que tienen más de 150 UITs, lo que nos pide es que la SUNAT nos dice, solicita información y pide que el contribuyente informe o está aplicando NIF o está aplicando NIF para pymes. Ya. Ok. Entonces, acá lo que induce a muchos colegas es la duda, ¿no? ¿Qué ha pasado? Dionisio, yo no he hecho un proceso, no sé, no aplico NIF, ¿no? Entonces, a mí me parece que la administración tributaria debe colocar, así como puede colocar acá NIF, un campo NIF para pymes, debe colocar un campo PCGA. Otro detalle muy importante. Dionisio, disculpa, ¿no era más fácil sugerir que acá SUNAT coloque no aplico NIF? Hubiera sido más fácil, ¿no? Porque hay muchos contribuyentes que están de 150 más que no aplican NIF. ¿No sería mejor que coloquen no aplico NIF? Falso. Nosotros, como profesionales, que sabemos que nuestra profesión se sustenta en las NIF, nosotros no podemos ni siquiera afirmar que no aplicamos NIF. Esa frase no existe, no se te vaya a meter en la cabeza. Entonces, nosotros como contadores, cuando presentamos información financiera, ¿cómo afirmamos que no estamos aplicando NIF? ¿Cómo afirmamos que no estamos aplicando NIF? Muy sencillo. Afirmamos que no aplicamos NIF en la medida que decimos nosotros estamos aplicando principios de contabilidad generalmente aceptados. Yo sé que un asiento dentro de la mesa del Consejo Normativo de Contabilidad lo tiene cargo SUNAT, ¿ya? Y que hasta cierto punto con esto ayuda a que nosotros los contadores nos pongamos las pilas en función de las NIF y NIF pymes. Pero también hay que recordar que no se está enfocando de la manera más adecuada. Yo tengo el caso de muchos colegas que están preocupados, dicen, Dionisio, ¿y cimiento? A ver, cimiento, me dicen, no puedo. No, por ejemplo, acá me dicen, yo marco acá, o marco acá, ¿no? Dice, señor contribuyente, al haber informado que está elaborando su contabilidad usando las NIF o NIF pymes y si sus ingresos superan las 150 UITs, se deshabilitará la casilla 46 de distribución legal reta y se perderán los datos de esa casilla. Ya, entonces, ya, ok. Entonces me dice, 150 UITs deshabilitar. Yo digo, otro error también bastante grave dentro de la declaración es esa distribución legal de la renta. Eso ya lo comenté en un anterior live, ¿no? Entonces, ese mensaje, bueno, ya. Entonces, yo tengo acá que aplicar uno u otro. Dionisio, doble clic para borrar. A ver, ya. Ahí lo vamos a poner, doble clic. Ahí está, ya está limpio. Pero si tú tienes 150 UITs de ingreso anual, lo más probable es que la declaración te diga, no, tienes que elegir una u otra opción, ¿no? Entonces, el problema de muchos colegas es que hay una ausencia de ese tema. Debió colocarse PCGA. Ahora, Dionisio, ¿qué es lo mínimo que tiene que haber pasado a un contribuyente, porque esto es declaración anual del impuesto a la renta, para que pueda afirmar que aplica NIF o aplica NIF para pyme? Eso también es muy importante, porque muchos colegas dicen, yo le apliqué una cuentita y ya está, pues con eso será todo, me dicen. Y no es así, no es así. Ese es el principal error, sobre todo los colegas que, bueno, no le han dado mucha bola al tema de NIF, recién lo están mirando, y no sabemos cómo enfrentar este tema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un colega me dice, Dionisio, yo lo que hago es así.
Yo tengo más de 150 UITs, ¿ya? Y ¿sabes lo que he hecho? Yo actualmente le aplico la NIC 2 a mi empresa. Y la NIC 16 nada más, ¿no? Esas dos NIC aplico. O sea, para el resto no, aplico solo esa NIC 2. Y de hecho, yo solamente para la declaración nomás preparo el estado de situación financiera y el estado de resultados. Nada más para la declaración, ¿no? Ya, así, eso hago. Pero ya estoy aplicando NIC 2 y NIC 16. Entonces yo creo que con eso yo podría marcar el tema de NIF, o podría marcar el tema de NIF para PYME, ¿no? No podría marcar el NIF para PYME, ¿no? Podría marcar cualquiera de esos dos, ¿no? Con esto simplemente lo estoy aplicando. Aquí nosotros tenemos que darnos cuenta, sobre todo como contadores, que esto de acá puede significar un gravísimo error. Un gravísimo error. Porque no existe, y eso quiero hacer hincapié, eso está en la NIF 1, en la sección 35 de NIF para pymes, no existe la aplicación parcial de las NIF. Por si en tu cabecita está pasando ahorita, aplicación parcial de las NIF. O sea, este año aplico y luego lo aplico después, pues no existe la aplicación parcial, no existe de que yo voy a aplicar esto, no. Y eso deviene a qué es lo mínimo que debería yo cumplir para poder afirmar que estoy con NIF o NIF PYME. ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué tiene que haber pasado en tu empresa o en tu organización? ¿No? Ese es el detalle. Entonces, a continuación vamos a precisar ese tema también, ¿ya? Hoy día, para los coleguitas que están llegando un poco tarde, estamos hablando del formulario virtual 710 y las NIF, un tema que tenía pendiente. Si desean, nos pueden apoyar compartiendo y también nos pueden apoyar con el TAP, ¿no? Ahorita llegamos a 1K, me parece, sí, nos apoyan compartiendo. Estamos hablando acerca de este tema, formulario virtual y las NIF. Entonces ahorita decimos, ok, yo voy a afirmar que sí estoy aplicando NIF, ok, pero ¿qué es lo mínimo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que funcione eso? ¿Qué tiene que suceder? Eso es lo que vamos a abordar a continuación, ¿ya? Entonces, lamentablemente, no es aplicar unas cuantas NIC, o la NIC 2, Dionisio, aplico la NIC 2, la NIC 16, pero no aplico la NIC 12, no aplico la NIF 15, te estoy citando casos que son obvios, ¿no? Pero aquí viene el pequeño detalle. Justamente una colega también nos preguntaba si es que nuestro taller de cierre era bajo NIF, ¿no? Esa frase bajo NIF, colegas, tiene un contexto que tenemos que saber exponerlo, tenemos que saber, por ejemplo, ahorita para que tú me digas que estás bajo NIF, tienes que haber cumplido algo, ya, y eso lo vamos a ver, y si tú no lo has hecho, no estás bajo NIF, pero yo aplico las NIF, no es que yo aplico las NIF, el tema es que tiene que haber ocurrido algo. Bien, a ver, voy a citar lo siguiente, 2021 años, 2022, 2023, 2024 ya y 2025, ¿ok? Ya, bien, la historia es así, ya. En el 2021 no aplicaba NIF. Cuando uno afirma que no aplica NIF, en nota los estados financieros que manifiesta que aplica PCGA. ¿Qué significa PCGA? Principios de contabilidad generalmente aceptados. Ok, listo. Segundo, en la empresa se decidió que el primer ejercicio en el cual nosotros vamos a aplicar NIF va a ser el 2023. Entonces, a partir de aquí ya nosotros aplicamos NIF. Aplicamos NIF, ya. Entonces, cuando yo digo que aplicamos NIF es porque en el libro diario, ya, el registro de las transacciones, entiéndase, el reconocimiento, la medición, el tema de presentación, el tema de revelaciones, todo eso se hace bajo NIF. Ya, o sea, yo veo tu libro diario y veo que las transacciones se tratan bajo NIF. Ok, perfecto. O sea, es de 2023. Entonces, ¿qué pasa con esto? Yo diría acá NIF, ok, perfecto. Pero ¿qué ha pasado en el 2022? En el 2022 yo estaba aplicando PCGA, pero hay un detalle que es muy importante. ¿Cuál es ese detalle? Recuerda que la información
financiera tiene una característica. La información financiera tiene una característica. ¿Cuál es esa característica? Que tiene que ser comparable. Entonces quiero que me digas si es comparable o no. ¿Este año con este año es comparable? Sí. ¿Este año con este año es comparable? Sí. ¿Este año con este año es comparable? Sí. Pero acá viene el pequeño detalle. ¿Este año con este año, 2022, es comparable? La respuesta es, colócame en el chat por favor. La respuesta es, el año 2022 con el 23, ¿es comparable? Ahí colócalo en el chat. ¿Cuál será la respuesta? Pondré sí, podré, ¿qué otra opción tengo? Ahí ponlo en el chat, por favor. Ahí póngalo en el chat. ¿Cuál sería la opción? La respuesta sería no. Exacto. Gracias, Willy Wallace. Gracias, mi estimado Willy Wallace. Ahí que nos está comentando. No, gracias, Kingley. ¿Ya? Ok, está no. Ok. Pero eso tiene una alternativa. Y la pregunta es cómo va a afectar el tema de nuestra declaración y a dónde vamos con eso. Saludos a las personas que están como principales espectadores aquí en TikTok. A Marlene Najarro, a Karen, a Jessica Barreto, a Kevin H, Vanessa Guamán, a Kinley, a Conta Prime, a Willy Wallace y a Mónica Aguilar. Dionisio, es tarde, ya me voy a dormir. Recuerda, todos nuestros lives los puedes ver en diferido en el canal de YouTube. Nos ubicas en YouTube como CPC Dionisio Canagua. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y el día de mañana puedes ver el live. Aparte, en el canal de YouTube hay lives diarios de temas específicos también. Así que igual tienes por los lados. Usualmente en TikTok nosotros ya tenemos lives nocturnos, ¿no? Como este. Pero hay lives en el día también, o sea, en vivo también en YouTube, por si acaso. Bien, entonces, yo sé que aquí me dicen no es comparable. Entonces yo necesito hacer algo, ¿ya? Entonces yo me pregunto, siguiendo acá con este tema. El libro diario, ¿cómo está acá? Pues Dionisio, el libro diario está con PSGA. El libro diario acá, el libro diario también está bajo PSGA. Entonces, este periodo de aquí, ya, mira, qué importante. ¿Qué es esto? Que esto tienes que haberlo trabajado para decirme que estás bajo NIF. NIF Full o NIF Pyme. Te estoy dando lo primero. Si tú no, esto que te estoy comentando, no la tienes clara, en tu empresa no han hecho esto, ya, no estás aplicando NIF. Yo pensé, pero yo aplico una NIF, no es así, ¿ya? Entonces, mira, vamos a ver a qué va. Entonces, este añito es muy importante, ¿ya? Otro color, por favor, porque se está mezclando color. Este añito de acá es muy importante, recontra importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque este añito de acá se va a llamar periodo de transición. ¿Y qué pasa con el periodo de transición? Es un periodo en el cual yo sé que mi libro diario está bajo PSGA y entonces voy a realizar el proceso de implementación de NIF y vía papeles de trabajo voy a llegar a mostrar esos saldos que tengo bajo PSGA, los voy a mostrar bajo NIF, vía papeles de trabajo. Entonces, si tú en esencia has trabajado, no te digo que sea 2022, ¿eh? Puede haber sido 2021 o 2020, algo de esto has trabajado, entonces recién me puedes afirmar que estás aplicando NIF o estás aplicando NIF para PYME. Ya, esto de acá se resume y tiene un nombre, ¿ya? Esto de acá tiene un nombre. Dionisio, ¿cómo es esto? ¿Qué nombre tiene? A ver, lo vamos a colocar aquí abajito. ¿Qué nombre tiene? Me dicen. Medianoche. Saludos a todos, a los que estamos aquí en el live. Medianoche, ¿no? 000 del día 20 de enero. Buen día. Bien, entonces, ¿cómo se llama esto? Tienen que haber pasado por un proceso de adopción. Adopción de normas internacionales de información financiera. Tienen que haber pasado por un proceso. Me pasa lo siguiente. Nosotros en nuestros talleres pasa lo siguiente. Nos dicen, disculpe, su taller de cierre, eso le pasa con Claudia, que es la encargada del área académica. Disculpe, en el taller que hace el profesor Dionisio, el taller de cierre, es un taller de cierre bajo NIF, ¿no? Nos dice. Entonces yo le digo a Claudia, a ver qué te dijeron, cierre bajo NIF. Ya, pregúntale a esa personita si ha hecho su proceso de adopción de NIF.
Ah, no, dice que le han dicho que tiene que ser bajo NIF. No existe eso. El procedimiento de cierre técnicamente es el mismo. Sea NIF, sin NIF, es lo mismo. Es un tema totalmente distinto. Más bien, sí va a tener que hacerle énfasis en el tema de NIF al cierre, si pasó por un proceso de adopción y ya tiene claro, de acuerdo a las políticas y las brechas que se identificó, en qué aspectos va a trabajar. Pero si todo esto que te estoy comentando no tienes ni la menor idea, la primera vez que lo ves y realmente no sabes, déjame decirte que ni siquiera estás en pañales en NIF. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, no es aplicar una sola NIF. Yo he pasado por un proceso de adopción de NIF. Perfecto. Has pasado por un periodo de transición, has pasado tus saldos del libro diario de PSG a NIF, has tenido un primer año en el cual se estás aplicando NIF y todo eso. Dionisio, entonces, bajo este cuadro, cuando yo lleno mi formulario virtual 710 en la parte de información complementaria para el año 2023 aquí, asumiendo que estoy implementando, yo le coloco NIF o NIF para pyme. Sí, le vas a colocar porque efectivamente nosotros estamos aplicando NIF a partir del año 2023. A partir del año 2023, ¿sí? Para este gráfico que estoy colocando. Pero si tú no has pasado por esto, no has pasado por un proceso de adopción, que no es ni siquiera un día, una semana, 2 semanas, no, toma meses. Si tú no has pasado por ese análisis, olvídate, no puedes afirmar. Y entonces, Dionisio, ¿yo en qué mundo estoy? Estás en el mundo de PCGA. ¿Cómo se llama? Principios de contabilidad generalmente aceptados. Estás en ese mundo. Ya, estás en ese mundo. Y lamentablemente, como digo, la administración tributaria debió haber habilitado acá un botón. Debió haber habilitado, pero no lo ha hecho. Entonces lo que va a inducir es que a muchos colegas pues van a estar debatiéndose o mintiendo, ¿no? Preocupados porque dicen, yo a Sunat le estoy diciendo que aplico NIF. Eso va, yo te digo, ¿eso va a significar más o menos tributo? No. Si le pones NIF para pyme, ¿va a significar más o menos tributo? Lo que hace es que los colegas que no han pasado por un proceso de adopción de NIF van a mentir. Dionisio, me cae una multaza si yo, por ejemplo, le puse acá NIF pymes y nunca hice nada. Yo digo, ¿por qué te pondrían una multa? ¿Por información incompleta? ¿Por información falsa? Ahora, si se dijera que es información falsa, hay un tema muy importante aquí. ¿Qué norma tributaria obliga, porque este tema de la declaración por norma tributaria, qué norma tributaria obliga a trabajar este tema? Y vas a darte cuenta que no existe ninguna norma. A lo sumo hay una referencia en el artículo 33 del reglamento de la ley de impuesto a la renta. Entonces, eso es, colega. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a esto, hay colegas que sí, ¿no? El llenado tributario, impuesto a la renta, me enfoco, todo eso. Pero también nosotros como contadores tenemos que opinar de eso. Tenemos que informar a gerencia de eso. Y tenemos que tener el debido cuidado. Entonces, un colega va a informar que aplica NIF para pymes siempre y cuando haya pasado por un proceso de adopción e implementación de NIF para pyme. Un colega dirá, yo aplico NIF en la medida que ha pasado por un proceso de adopción de NIF. Pero si no ha pasado por eso, entonces no va a poder afirmar esto. Otro detalle importante de evaluación por el tema de NIF, muy sencillo, rápido diagnóstico. Antes de que se duerman. Un diagnóstico bien rápido. Rapidísimo. Para aquella gente que solamente me dice yo presento la declaración. Colegas, esto es crítico. Al menos lo mínimo para tú decir que estás bajo PCGA, coleguita, tienes que sacar estados financieros. Eso implica un estado de situación financiera, un estado de resultados, un estado de cambios de patrimonio neto, un estado de flujo efectivo, más notas. Y tú en las notas a los estados financieros, ahí vas a poder informar que bueno, todavía no has pasado por un proceso de implementación de NIF y que tus bases de presentación son PCGA. Eso es. Pero si un colega me dice, quiere ponerle NIF o quiere poner NIF pyme y me dice que solamente saca su estado de situación financiera y su estado de resultado para SUNAT, no, por ningún lado, ni siquiera cumple ninguno. Entonces, todos estos elementos
nos sirven para argumentar, nos sirven para chequear, nos sirven para revisar cómo estamos con respecto a este tema, ¿ya? A este tema, ¿ya? Entonces hay que verlo con pinzas, ¿ya? Hay que verlo con pinzas. Dionisio, en resumen, entonces, si yo supero 150 UITs, tengo que escoger cualquiera de los dos, si no, tengo problemas de validación. Voy a tener que mentir, pues vas a tener que mentir, pues si no pasa por un proceso de adopción de NIF, ¿no? Yo hasta ahora sigo, el año pasado pasó, bueno, con esa sugerencia, este año nuevamente digo, debe de haber aquí una opción que diga principios de contabilidad generalmente aceptados. Debe haber eso. Lamentablemente no hay, pues, ¿qué le vamos a hacer? Va a generar a muchos colegas, pero no te preocupes, ¿eh? De que te deduzca más o menos impuesto a la renta por esto, olvídate. De que de pronto te grabe más impuesto a la renta, olvídate, no va a pasar eso. Y la información complementaria a veces es referencial. Te doy un dato. En la versión completa nos piden mucha más información complementaria. Por ejemplo, gastos de representación. Acá yo no veo gastos de representación. Y el hecho de que tú presentes o no presentes información de los gastos de representación en la declaración anual, ¿qué pasa? ¿Hay alguna norma dentro de la normativa de impuesto a la renta que dice forzoso el contribuyente tiene que en su declaración anual colocar los datos de gasto de representación? No, nosotros lo hacemos porque vemos que la declaración lo solicita, pero no hay una base legal que diga que. Entonces eso también hay que tener cuidado en el llenado de la declaración. Hay secciones como la información complementaria que hay que tocarla con pinzas, hay que saber también cómo lo manejamos, ¿ya? Pero recuerda, como profesionales, nosotros estamos obligados a manejar esto. Este gráfico que estoy planteando, que lo he comentado, tenemos que trabajarlo. Este gráfico que hemos visto, también, ¿no? Porque no existe, eso de la contabilidad tributaria no existe tampoco. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, colegas, ¿ya? Muy bien, espero que la sesión haya sido de utilidad para todos ustedes. Nos apoyan compartiendo. Dionisio, quiero verla de nuevo, llegué un poco tarde, lo vas a ver mañana en nuestro canal de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, nos encuentras en YouTube como CPC Dionisio Canagua, ¿ya? Y ahí puedes participar también en los lives que hay exclusivamente en YouTube. Y en TikTok, si no nos sigues, en TikTok nos encuentras como Dionisio Canagua, ¿no? Aquí sin CPC, Dionisio Canagua ahí, en TikTok. Y puedes participar con nosotros y ahí vamos dando información sobre diferentes temas contables y ahí vas aprendiendo algo más acerca de esta profesión tan interesante, tan bonita que es la contabilidad. ¿Ok? Muy bien, amigos, muchas gracias por su atención. Los dejo descansando ahí con una preocupación más, me dicen, pero es importante, hay que saber pues por qué hacemos las cosas en contabilidad, no se olviden. Mañana, sí, probablemente en la noche también tengamos un live. Atentos a TikTok, atentos a nuestro canal de YouTube. Ahí vamos con eso, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Nos vemos.